7 plantas. Dino Buzzati. Después de un día de viaje en tren, Giuseppe Corte llegó una mañana de marzo a la ciudad donde se hallaba el famoso sanatorio. Tenía un poco de fiebre, pero aún así quiso hacer a pie el camino entre la estación y el hospital, llevando su pequeña maleta de viaje. Si bien no tenía más que una manifestación incipiente sumamente leve, le habían aconsejado dirigirse a aquel célebre sanatorio en el que se trataba exclusivamente aquella enfermedad. Eso garantizaba una competencia excepcional en los médicos y la más racional sistematización de las instalaciones. Cuando lo divisó desde lejos, lo reconoció por haberlo visto ya en fotografía en un folleto publicitario, Giuseppe Corte tuvo una inmejorable impresión. El blanco edificio de 7 plantas estaba surcado por entrantes regulares que le daban una vaga fisonomía de hotel. Estaba rodeado completamente de altos árboles. Después de un breve reconocimiento a la espera de un examen más detenido y completo, Giuseppe Corte fue instalado en una alegre habitación de la 7ª y última planta. Los muebles eran claros y limpios como el tapizado, los sillones eran de madera, los cojines estaban forrados de tela estampada. La vista se extendía sobre uno de los barrios más bonitos de la ciudad. Todo era plácido, hospitalario y tranquilizador. Giuseppe Corte se metió sin dilación en la cama y, encendiendo la luz que tenía a la cabecera, comenzó a leer un libro que había llevado. Poco después entró una enfermera para preguntarle si quería algo. Giuseppe Corte no quería nada, pero se puso de buena gana a conversar con la joven, pidiendo información acerca del sanatorio. Se enteró así de la extraña peculiaridad de aquel hospital. Los enfermos eran distribuidos planta por planta según su gravedad. En la 7ª, es decir, en la última, se acogían las manifestaciones sumamente leves. La 6ª estaba destinada a los enfermos no graves, pero tampoco susceptibles de descuido. En la 5ª se trataban ya afecciones serias, y así sucesivamente de planta en planta. En la 2ª estaban los enfermos gravísimos, en la 1ª aquellos para los que no había esperanza. Este singular sistema, además de agilizar mucho el servicio, impedía que un enfermo leve pudiera verse turbado por la vecindad de un compañero agonizante y garantizaba en cada planta un ambiente homogéneo. Por otra parte, de este modo, el tratamiento podía graduarse de forma perfecta y con mejores resultados. De ello se derivaba que los enfermos se dividían en 7 castas progresivas. Cada planta era como un pequeño mundo autónomo con sus reglas particulares, con especiales tradiciones que en las otras plantas carecían de cualquier valor. Y como cada sector se confiaba a la dirección de un médico distinto, se habían creado, siquiera fueran nimias, netas diferencias en los métodos de tratamiento, pese a que el director general hubiera imprimido a la institución una única orientación fundamental. Cuando la enfermera hubo salido, Giuseppe Corte, pareciéndole que la fiebre había desaparecido, se llegó a la ventana y miró hacia afuera, no para observar el panorama de la ciudad, que también era nueva para él, sino con la esperanza de divisar a través de aquella a otros enfermos de las plantas inferiores. La estructura del edificio con grandes entrantes permitía este género de observaciones. Giuseppe Corte concentró su atención sobre todo en las ventanas de la 1ª planta, que parecían muy lejanas y no alcanzaban a distinguirse más que de formas sesgadas. Sin embargo, no pudo ver nada interesante, en su mayoría estaban herméticamente cerradas por grises persianas. Corte advirtió que en una ventana vecina a la suya estaba asomado un hombre. Ambos se miraron largamente con creciente simpatía, pero no sabían cómo romper aquel silencio. Finalmente Giuseppe Corte se animó y dijo: «¿Usted también está aquí desde hace poco?» «Oh, no», dijo el otro, «yo ya hace 2 meses que estoy aquí». Calló por un instante y después, no sabiendo cómo continuar la conversación, añadió: «Miraba ahí abajo a mi hermano». «¿Su hermano?» «Sí», explicó el desconocido. «Ingresamos juntos. Un caso realmente curioso, pero él ha ido empeorando. Piense que ahora está ya en la 4ª». «¿Qué 4ª?»
La cuarta planta, explicó el individuo, y pronunció las dos palabras con tanto sentimiento y horror que Giuseppe Corte se quedó casi sobrecogido de espanto. ¿Tan graves están los de la planta cuarta? Oh, dijo el otro meneando con lentitud la cabeza. Todavía no son casos desesperados, pero tampoco es como para estar muy alegre. Y entonces, siguió preguntando Corte con la festiva desenvoltura de quien hace referencia a cosas trágicas que no le atañen, si en la cuarta están ya tan graves, ¿a la primera quiénes van a parar? Oh, dijo el otro, en la primera están los moribundos sin más. Allá abajo los médicos ya no tienen nada que hacer. Solo trabaja el sacerdote y naturalmente... Pero hay poca gente en la primera planta, interrumpió Giuseppe Corte como si le urgiese tener una confirmación. Allá abajo casi todas las habitaciones están cerradas. Hay poca gente ahora, pero esta mañana había bastante, respondió el desconocido con una sonrisa sutil. Allí donde las persianas están bajadas es que alguien se ha muerto hace poco. ¿No ve usted por otra parte que en las otras plantas todas las contraventanas están abiertas? Pero perdone, añadió retirándose lentamente, me parece que comienza a refrescar. Me vuelvo a la cama. Que le vaya bien. El hombre desapareció del antepecho y la ventana se cerró con energía. Luego se vio encenderse dentro una luz. Giuseppe Corte permaneció inmóvil en la ventana, mirando fijamente las persianas bajadas de la primera planta. Las miraba con una intensidad morbosa, tratando de imaginar los fúnebres secretos de aquella terrible primera planta donde los enfermos se veían confinados para morir. Y se sentía aliviado de saberse tan alejado. Descendían entre tanto sobre la ciudad de las sombras de la noche. Una a una, las 1000 ventanas del sanatorio se iluminaban. De lejos podría haberse dicho un palacio en que se celebrara una fiesta. Solo en la primera planta, allí abajo, en el fondo del precipicio, decenas y decenas de ventanas permanecían ciegas y oscuras. El resultado del reconocimiento general tranquilizó a Giuseppe Corte. Inclinado habitualmente a prever lo peor, en su interior se había preparado ya para un veredicto severo, y no se habría sorprendido si el médico le hubiese declarado que debía asignarle a la planta inferior. De hecho, la fiebre no daba señas de desaparecer, pese a que el estado general siguiera siendo bueno. El facultativo, sin embargo, le dirigió palabras cordiales y alentadoras. Principio de enfermedad lo había, le dijo, pero muy ligero. Probablemente en 2 o 3 semanas todo habría pasado. «¿Entonces me quedo en la 7ª planta?», había preguntado en ese momento Giuseppe Corte con ansiedad. «Pues claro», había respondido el médico, palmeándole amistosamente la espalda. ¿Dónde pensaba que había de ir? ¿A la 4ª quizá?, preguntó riendo, como para hacer alusión a la hipótesis más absurda. Mejor así, dijo Corte. ¿Sabe usted? Cuando uno está enfermo se imagina siempre lo peor. De hecho, Giuseppe Corte se quedó en la habitación que se le había asignado originalmente. En las raras tardes en que se le permitía levantarse, intimó con algunos de sus compañeros de hospital. Siguió escrupulosamente el tratamiento y puso todo su empeño en sanar con rapidez. Su estado, con todo, parecía seguir estacionario. Habían pasado unos 10 días cuando se le presentó el supervisor de la 7ª planta. Tenía que pedirle un favor a título meramente personal. Al día siguiente tenía que ingresar en el hospital una señora con 2 niños. Había 2 habitaciones libres, justamente al lado de la suya, pero faltaba la tercera. ¿Consentiría el señor Corte en trasladarse a otra habitación igual de confortable? Giuseppe Corte no opuso naturalmente ningún inconveniente. Para él, una u otra habitación era lo mismo. Quizá incluso le tocara una enfermera nueva y más mona. «Se lo agradezco de corazón», dijo el supervisor con una ligera inclinación. «De una persona como usted, confieso que no me asombra semejante acto de caballerosidad. Dentro de 1 hora, si no tiene inconveniente, procederemos al traslado. Tenga en cuenta que es necesario que baje a la planta de abajo», añadió con voz atenuada, como si se tratase de un detalle completamente intrascendente.
Desgraciadamente en esta planta no quedan habitaciones libres. Pero es un arreglo provisional, se apresuró a especificar al ver que Corte, que se había incorporado de golpe, estaba a punto de abrir la boca para protestar. Un arreglo absolutamente provisional. En cuanto quede libre una habitación, y creo que será dentro de 2 o 3 días, podrá volver aquí arriba. Le confieso, dijo Giuseppe Corte sonriendo para demostrar que no era ningún niño, que un traslado de esta clase no me agrada en absoluto. Pero es un traslado que no obedece a ningún motivo médico. Entiendo perfectamente lo que quiere decir. Se trata únicamente de una gentileza con esta señora que prefiere no estar separada de sus niños. Un favor, añadió riendo abiertamente, ni se le ocurra que pueda haber otras razones. Puede ser, dijo Giuseppe Corte, pero me parece de mal agüero. De este modo, Corte pasó a la 6ª planta, y si bien convencido de que este traslado no correspondía en absoluto a un empeoramiento de la enfermedad, se sentía incómodo al pensar que entre él y el mundo normal, de la gente sana, se interponía ya un obstáculo preciso. En la 7ª planta, puerto de llegada, se estaba en cierto modo todavía en contacto con la sociedad de los hombres. Podía considerarse más bien casi una prolongación del mundo habitual. En la 6ª, en cambio, se entraba en el auténtico interior del hospital. La mentalidad de los médicos, de los enfermeros y de los propios enfermos era ya ligeramente distinta. Se admitía ya que en esa planta se albergaba a los enfermos auténticos, por más que fuera en estado no grave. Las primeras conversaciones con sus vecinos de habitación, con el personal y los médicos, hicieron advertir a Giuseppe Corte, de hecho, que en aquella sección, la 7ª planta, se consideraba una farsa reservada a los enfermos por afición, padecedores más que nada de imaginaciones. Solo en la 6ª, por decirlo así, se empezaba de verdad. De todos modos, Giuseppe Corte comprendió que para volver arriba, al lugar que le correspondía por las características de su enfermedad, hallaría sin duda cierta dificultad, aunque fuera tan solo para un esfuerzo mínimo. Para regresar a la 7ª planta debía poner en marcha un complejo mecanismo. No cabía duda de que si él no chistaba, nadie tomaría en consideración trasladarlo nuevamente a la planta superior de los casi sanos. Por ello, Giuseppe Corte se propuso no transigir con sus derechos y no dejarse atrapar por la costumbre. Cuidaba mucho de puntualizar a sus compañeros de sección que se hallaba con ellos solo por unos pocos días, que había sido él quien había accedido a descender una planta para hacer un favor a una señora, y que en cuanto quedara libre una habitación volvería arriba. Los otros asentían con escaso convencimiento. La convicción de Giuseppe Corte halló plena confirmación en el dictamen del nuevo médico. Incluso éste admitía que podía asignarse perfectamente a Giuseppe Corte a la 7ª planta. Su manifestación era absolutamente leve y fragmentaba esta definición para darle importancia. Pero en el fondo estimaba que acaso en la 6ª planta Giuseppe Corte pudiera ser mejor tratado. No empecemos, intervenía en este punto el enfermo con decisión. Me ha dicho que la 7ª planta es la que me corresponde y quiero volver a ella. Nadie dice lo contrario, replicaba el doctor. Yo no le daba más que un simple consejo, no de médico, sino de auténtico amigo. Su manifestación, le repito, es levísima. No sería exagerado decir que ni siquiera está enfermo, pero en mi opinión se diferencia de manifestaciones análogas en una cierta mayor extensión. Me explico. La intensidad de la enfermedad es mínima, pero su amplitud es considerable. El proceso destructivo de las células, era la primera vez que Giuseppe Corte oía allí dentro aquella siniestra expresión, el proceso destructivo de las células no ha hecho más que comenzar. Quizá ni siquiera haya comenzado, pero tiende, y digo solo tiende, a atacar simultáneamente respetables porciones del organismo. Solo por esto, en mi opinión, puede ser tratado más eficazmente aquí en la 6ª planta, donde los métodos terapéuticos son más específicos e intensos. Un día le contaron que después de haber consultado largamente con sus colaboradores,
el director general del establecimiento había decidido cambiar la subdivisión de los enfermos. El grado de cada uno de estos, por decirlo así, se veía acrecentado en medio punto. Suponiendo que en cada planta los enfermos se dividieran según su gravedad en dos categorías, de hecho, los respectivos médicos hacían esta subdivisión, si bien a efectos meramente internos, la inferior de estas dos mitades se veía trasladada de oficio una planta más abajo. Por ejemplo, la mitad de los enfermos de la sexta planta, aquellos con manifestaciones ligeramente más avanzadas, debían pasar a la quinta, y los menos leves de la séptima pasar a la sexta. La noticia alegró a Giuseppe Corte porque, en un cuadro de traslados de tal complejidad, su regreso a la séptima planta podría llevarse a cabo más fácilmente. Cuando mencionó esta su esperanza a la enfermera, se llevó sin embargo una amarga sorpresa. Supo entonces que sería trasladado, pero no a la séptima, sino a la planta de abajo. Por motivos que la enfermera no sabía explicarle, estaba incluido en la mitad más grave de los que se alojaban en la sexta planta y por esta razón debía descender a la quinta. Pasados los primeros instantes de sorpresa, Giuseppe Corte montó en cólera. Dijo a gritos que lo estafaban vilmente, que no quería oír hablar de ningún traslado abajo, que se volvería a casa, que los derechos eran derechos y que la administración del hospital no podía ignorar de forma tan abierta los diagnósticos de los facultativos. Todavía estaba gritando cuando el médico llegó sin resuello para tranquilizarlo. Aconsejó a Corte que se calmara si no quería que le subiera la fiebre. Le explicó que se había producido un malentendido, cuando menos parcial. Llegó a admitir incluso que lo más propio habría sido que hubieran enviado a Giuseppe Corte a la séptima planta, pero añadió que tenía acerca de su caso una idea ligeramente diferente, si bien muy personal. En el fondo su enfermedad podía, en cierto sentido naturalmente, considerarse de sexto grado, dada la amplitud de las manifestaciones morbosas. Sin embargo, ni siquiera él lograba explicarse cómo Corte había sido catalogado en la mitad inferior de la sexta planta. Probablemente el secretario de la dirección, que había llamado aquella misma mañana preguntando por la ubicación clínica exacta de Giuseppe Corte, se había equivocado al transcribirla. Por mejor decir, la dirección había empeorado ligeramente su dictamen a propósito, ya que se le consideraba un médico experto, pero demasiado indulgente. El doctor aconsejaba a Corte, en fin, no inquietarse, sufrir sin protestas el traslado. Lo que contaba era la enfermedad, no el lugar donde se situaba un enfermo. Por lo que se refería al tratamiento, añadió aún el facultativo, Giuseppe Corte no habría de lamentarlo. El médico de la planta de abajo tenía sin duda más experiencia. Era casi un dogma que la pericia de los doctores aumentaba, cuando menos a juicio de la dirección, a medida que se descendía. La habitación era igual de cómoda y elegante, las vistas igualmente amplias. Solo de la tercera planta para abajo, la visión se veía estorbada por los árboles del perímetro. Presa de la fiebre vespertina, Giuseppe Corte escuchaba las minuciosas justificaciones del doctor con progresivo cansancio. Finalmente se dio cuenta de que no tenía fuerzas, ni sobre todo ganas de seguir oponiéndose al injusto traslado, y se dejó llevar a la planta de abajo. El único, si bien magro, consuelo de Giuseppe Corte, una vez se halló en la quinta planta, fue saber que era común opinión de los médicos, los enfermeros y enfermos, que en aquella sección él era el menos grave de todos. En el ámbito de aquella planta, en suma, podía considerarse con diferencia el más afortunado. Sin embargo, por otra parte, lo atormentaba el pensamiento de que ahora eran ya dos las barreras que se interponían entre él y el mundo de la gente normal. A medida que avanzaba la primavera, el aire se hacía más tibio, pero Giuseppe Corte no gustaba ya, como en los primeros días, de asomarse a la ventana. Aunque semejante temor fuese una verdadera tontería, cuando veía las ventanas de la primera planta siempre cerradas en su mayoría, que tanto se habían acercado, sentía recorrerle un extraño escalofrío. Su enfermedad se mostraba estacionaria. Con todo, pasados 3 días de estancia en la quinta planta, se manifestó en su pierna derecha una erupción cutánea que en los días siguientes no dio señas de reabsorberse. Era una afección,
le dijo el médico, absolutamente independiente de la enfermedad principal. Un trastorno que le podía ocurrir a la persona más sana del mundo. Para eliminarlo en pocos días sería deseable un tratamiento intensivo de rayos di gamma. ¿Y me los puede dar aquí, esos rayos di gamma?, preguntó Giuseppe Corte. Nuestro hospital, respondió complacido el médico, desde luego dispone de todo, solo hay un inconveniente. ¿De qué se trata?, preguntó Corte con un vago presentimiento. Inconveniente por decirlo así, se corrigió el doctor. Me refiero a que solo hay instalación de rayos en la 4ª planta, y yo le desaconsejaría hacer semejante trayecto 3 veces al día. ¿Entonces nada? Entonces lo mejor sería que hasta que le desaparezca la erupción, hiciera el favor de bajarse a la 4ª. ¡Basta!, aulló Giuseppe Corte. Ya he bajado bastante. A la 4ª no voy, así reviente. Como usted le parezca, dijo conciliador el otro para no irritarle, pero como médico encargado de su tratamiento tenga en cuenta que le prohíbo bajar 3 veces al día. Lo malo fue que el eczema, en vez de ir a menos, se fue extendiendo lentamente. Giuseppe Corte no conseguía hallar reposo y no cesaba de revolverse en la cama. Aguantó así furioso 3 días hasta que se vio obligado a ceder. Espontáneamente, rogó al médico que ordenara que le hicieran el tratamiento de los rayos y por consiguiente que lo trasladaran a la planta inferior. Allí abajo Corte advirtió con inconfesado placer que representaba una excepción. Los otros enfermos de la sección estaban sin lugar a dudas en estado muy grave y no podían abandonar la cama siquiera por un minuto. Sin embargo, él podía permitirse el lujo de ir a pie desde su habitación a la sala de rayos entre los parabienes y la admiración de las propias enfermeras. Al nuevo médico le precisó con insistencia su especialísima situación. Un enfermo que en el fondo tenía derecho a la 7ª planta había ido a parar a la 4ª. En cuanto la erupción desapareciese, pretendía regresar arriba. No admitiría en absoluto ninguna nueva excusa. Él, que legítimamente habría podido estar todavía en la 7ª. La 7ª, exclamó sonriendo el médico que acababa justamente de pasar visita. Ustedes, los enfermos, siempre exageran. Soy el primero en decir que puede estar contento de su estado. Por lo que veo en su cuadro clínico no ha habido grandes empeoramientos. Pero de ahí a hablar de la 7ª planta, y disculpe mi brutal sinceridad, hay sin duda cierta diferencia. Es usted uno de los casos menos preocupantes, lo admito, pero no deja de ser un enfermo. Entonces usted, dijo Giuseppe Corte con el rostro encendido, ¿a qué planta me asignaría? Bueno, no es fácil decirlo. No le he hecho más que un breve reconocimiento, y para poder pronunciarme debería seguirle por lo menos una semana. Está bien, insistió Corte, pero más o menos sí sabrá. Para tranquilizarlo, el médico simuló concentrarse un momento. Luego asintió con la cabeza y dijo con lentitud: bueno, aunque solo sea para contentarle, podríamos en el fondo asignarle a la 6ª. Sí, añadió como para convencerse a sí mismo. La 6ª podría estar bien. Creía así el doctor contentar al enfermo. Por el rostro de Giuseppe Corte, en cambio, se extendió una expresión de zozobra. El enfermo se daba cuenta de que los médicos de las últimas plantas lo habían engañado, y hete aquí que este nuevo doctor, a todas luces más competente y más sincero en su fuero interno, era evidente, lo asignaba no a la 7ª, sino a la 6ª planta, y quizá a la 5ª, la inferior. La inesperada desilusión postró a Corte. Aquella noche la fiebre le subió de forma apreciable. Su estancia en la 4ª planta señaló para Giuseppe Corte el periodo más tranquilo desde que ingresara en el hospital. El médico era una persona sumamente simpática, atenta y cordial. A menudo se paraba, incluso durante horas enteras, a charlar de los temas más diversos. Y también Giuseppe Corte hablaba de buena gana, buscando temas relacionados con su vida habitual de abogado y de hombre de sociedad. Intentaba convencerse
de que pertenecía aún a la sociedad de los hombres sanos, de estar vinculado todavía al mundo de los negocios, de interesarse por los acontecimientos públicos. Lo intentaba, pero sin conseguirlo. De forma invariable, la conversación acababa siempre yendo a parar a la enfermedad. Entretanto, el deseo de una mejoría cualquiera se había convertido para él en una obsesión. Los rayos de gamma, aunque habían conseguido detener la extensión de la erupción cutánea, no habían bastado a eliminarla. Todos los días Giuseppe Corte hablaba de ello largamente con el médico y se esforzaba por mostrarse fuerte, incluso irónico, sin conseguirlo. «Dígame, doctor», preguntó un día, «¿cómo va el proceso destructivo de mis células?» «¿Pero qué expresiones son esas?», le reconvino jovialmente el doctor. «¿De dónde las has sacado? Eso no está bien, no está bien, y menos en un enfermo. No quiero oírle nunca más cosas semejantes». «Está bien», objetó Corte, «pero así no me ha contestado». «Oh, ahora mismo lo hago», dijo el doctor amable. El proceso destructivo de las células, por emplear su siniestra expresión, es en su caso mínimo, absolutamente mínimo, pero me siento tentado de definirlo como obstinado. ¿Obstinado? ¿Quiere decir crónico? No me haga decir lo que no he dicho. Quiero decir solamente rebelde. Por lo demás, así son la mayoría de los casos. Afecciones incluso muy leves necesitan a menudo tratamientos enérgicos y prolongados. Pero dígame, doctor, ¿para cuándo puedo esperar una mejoría? ¿Para cuándo? En estos casos las predicciones son más bien difíciles. Pero escuche, añadió después de una pausa meditativa, según veo, tiene auténtica obsesión por sanar. Si no tuviera miedo de que se me enfade, le daría un consejo. Pues diga, doctor. Pues bien, le plantearé la cuestión en términos muy claros. Si yo, atacado por esta enfermedad, aunque fuera de forma levísima, viniera a parar a este sanatorio, que posiblemente es el mejor que existe, espontáneamente haría que me asignaran, y desde el primer día, ¿comprende?, a una de las plantas más bajas. Haría que me ingresaran directamente en la primera, sugirió Corte con una sonrisa forzada. «Oh, no, en la primera no», respondió irónico el médico. «Eso no. Pero en la segunda o en la tercera seguro que sí. En las plantas inferiores el tratamiento se lleva a cabo mucho mejor, se lo garantizo. Las instalaciones son más completas y potentes, el personal más competente. ¿Sabe usted además quién es el alma de este hospital? ¿No es el profesor Dati?» «En efecto, el profesor Dati. Él es el inventor del tratamiento que se lleva a cabo, el que proyectó toda la instalación. Pues bien, él, el maestro, está, por decirlo así, entre la primera y la segunda planta. Desde allí irradia su fuerza directiva, pero le garantizo que su influjo no llega más allá de la tercera planta. De ahí para arriba se diría que sus mismas órdenes se diluyen, pierden consistencia, se extravían. El corazón del hospital está abajo y se necesita estar abajo para tener los mejores tratamientos. Así que, en definitiva», dijo Giuseppe Corte con voz temblorosa, «usted me aconseja...» «Añada a eso una cosa», continuó imperturbable el doctor. «Añada que en su caso particular habría que insistir hasta que desaparezca. Es una cosa sin ninguna importancia, convengo en ello, pero más bien molesta, que de prolongarse mucho podría deprimir la moral, y usted sabe lo importante que es para sanar la tranquilidad de espíritu. Las sesiones de rayo a que le he sometido no han dado resultado más que a medias. ¿Que por qué? Puede ser tan solo casualidad, pero puede ser también que los rayos no tengan la suficiente intensidad. Pues bien, en la tercera planta, las máquinas de rayos son mucho más potentes. Las probabilidades de curar el eczema serían mucho mayores. Y luego, ve usted, una vez la curación en marcha, lo más complicado ya está hecho. Una vez iniciada la recuperación, lo difícil es volver atrás. Cuando se sienta mejor de veras, nada le impedirá volver aquí con nosotros e incluso más arriba, según sus méritos, incluso a la quinta, a la sexta, hasta a la séptima, me atrevo a decir.
¿Y usted cree que eso podrá acelerar el tratamiento? De eso no cabe ninguna duda. Ya le he dicho lo que yo haría en su situación. Charlas de esta clase el doctor no las daba todos los días. Acabó llegando el momento en que el enfermo, cansado de sufrir a causa del eczema, pese a su instintiva reluctancia a descender al reino de los casos todavía más graves, decidió seguir el consejo y se trasladó a la planta de abajo. En la tercera planta no tardó en advertir que reinaba en la sección, en el médico, en las enfermeras, un especial regocijo, pese a que allí abajo recibieran tratamiento enfermos muy preocupantes. Notó incluso que este regocijo aumentaba con los días. Picado por la curiosidad, una vez que hubo tomado un poco de confianza con la enfermera, preguntó cómo era que en aquella planta estaban siempre todos tan alegres. «Ah, pero es que no lo sabe», respondió la enfermera. «Dentro de 3 días nos vamos de vacaciones». «¿Qué quiere decir eso de nos vamos de vacaciones?» «Sí, durante 15 días la tercera planta se cierra y el personal se va de asueto. Las plantas descansan por turno». «¿Y los enfermos? ¿Qué hacen con ellos?» «Como hay relativamente pocos, se reúnen 2 plantas en una sola». «¿Cómo? ¿Reúnen a los enfermos de la tercera y de la cuarta?» No, corrigió la enfermera. «A los de la tercera y la segunda. Los que están aquí tendrán que bajar». «¿Bajar a la segunda?», dijo Giuseppe Corte, pálido como un muerto. «¿Tendré que bajar entonces a la segunda? Pues claro, ¿qué tiene de raro? Cuando dentro de 15 días regresemos, volverá usted a esta habitación. No creo que sea para asustarse». Sin embargo, Giuseppe Corte, misterioso instinto le advertía, se vio embargado por el miedo. No obstante, ya que no podía impedir que el personal se fuera de vacaciones, convencido de que el nuevo tratamiento de rayos le hacía bien, el eczema se había reabsorbido casi por completo, no se atrevió a oponerse al nuevo traslado. Pretendió con todo, y a pesar de las burlas de las enfermeras, que en la puerta de su nueva habitación se pusiera un cartel que dijera «Giuseppe Corte, de la tercera planta, provisional». Esto no tenía precedentes en la historia del sanatorio, pero los médicos, considerando que en un temperamento nervioso como Corte, incluso pequeñas contrariedades podían provocar un empeoramiento, no se opusieron a ello. En el fondo se trataba de esperar 15 días, ni uno más ni uno menos. Giuseppe Corte empezó a contarlos con obstinada avidez, permaneciendo inmóvil en su lecho durante horas enteras, con los ojos fijos en los muebles, que en la segunda planta no eran ya tan modernos y alegres como en las secciones superiores, sino que adoptaban dimensiones mayores y líneas más solemnes y severas. Y de cuando en cuando aguzaba el oído, pues le parecía oír en la planta de abajo, la planta de los moribundos, la sección de los condenados, vagos estertores de agonía. Todo esto naturalmente contribuía a entristecerlo, y su mengua de serenidad parecía fomentar la enfermedad. La fiebre tendía a aumentar, la debilidad se hacía más pronunciada. Desde la ventana, era ya pleno verano y las ventanas se hallaban casi siempre abiertas, no se divisaban ya los tejados, ni siquiera las casas de la ciudad, solo la muralla verde de los árboles que rodeaban el hospital. Habían pasado 7 días, cuando una tarde hacia las 2, el supervisor y 3 enfermeros que empujaban una camilla con ruedas irrumpieron súbitamente. «¿Listos para el traslado?», preguntó en tono de afable chanza el supervisor. «¿Qué traslado?», preguntó Giuseppe Corte con un hilo de voz. «¿Qué bromas son estas? ¿No faltan aún 7 días para que vuelvan los de la tercera planta?» «¿La tercera planta?», dijo el supervisor como si no comprendiera. «A mí me han dado orden de llevarle a la primera. Mire», y le enseñó un volante sellado para su traslado a la planta inferior, firmado nada menos que por el mismísimo profesor Dati. El terror, la cólera infernal de Giuseppe Corte estallaron en largos gritos que resonaron por toda la planta. Más bajo, haga el favor», suplicaron las enfermeras. «Aquí hay enfermos que no se encuentran bien». Pero hacía falta algo más para calmarlo. Al fin acudió el médico que dirigía la sección,
una persona amabilísima y sumamente educada. Se informó, miró el volante, hizo que Corte le explicara. Luego se volteó encolerizado hacia el supervisor, declarando que había habido un error. Él no había dado ninguna orden de ese tipo. Desde hacía algún tiempo había un desbarajuste intolerable. Nadie le informaba de nada. Al cabo, después de haber echado la bronca al subordinado, se volvió en tono cortés al enfermo, deshaciéndose en excusas. Con todo, desgraciadamente, añadió el médico, el profesor Dati hace justo una hora que se ha marchado para una breve licencia y no volverá hasta dentro de 2 días. Estoy absolutamente desolado, pero sus órdenes no se pueden transgredir. Él será el primero en lamentarlo, se lo garantizo. ¿Un error así? No me lo explico. ¿Cómo ha podido suceder? Un lastimoso estremecimiento había empezado a sacudir a Giuseppe Corte. Su capacidad de dominarse había desaparecido por completo. El terror se había apoderado de él como de un niño. Sus sollozos resonaban en la habitación. De este modo, debido a aquel execrable error, alcanzó la última etapa. Él, que en el fondo por la gravedad de su mal, a juicio de los médicos más severos, tenía derecho a verse asignado a la 6ª, cuando no a la 7ª planta, en la sección de los moribundos. La situación era tan grotesca que en algunos momentos Giuseppe Corte casi sentía deseos de echar a reír a carcajadas. Tendido en la cama mientras la cálida tarde de verano pasaba lentamente sobre la ciudad, miraba los verdes árboles a través de la ventana con la impresión de haber ido a parar a un mundo irreal, hecho de absurdas paredes alicatadas y esterilizadas, de gélidos y fúnebres zaguanes, de blancas figuras humanas carentes de alma. Hasta dio en pensar que ni siquiera los árboles que le parecía divisar a través de la ventana eran verdaderos. Acabó incluso por convencerse al advertir que las hojas no se movían en absoluto. Esta idea lo agitó hasta tal punto que Corte llamó con el timbre a la enfermera e hizo que le alcanzara sus gafas de miope, que no usaba en la cama. Solo entonces consiguió tranquilizarse un poco. Con su ayuda pudo asegurarse de que eran realmente árboles auténticos y que las hojas, aunque ligeramente, se veían agitadas por el viento de cuando en cuando. Una vez que salió la enfermera, transcurrió un cuarto de hora de completo silencio. 6 plantas, 6 terribles murallas, aun siendo por un error de forma, abrumaban ahora a Giuseppe Corte con implacable peso. ¿Cuántos años? Sí, tenía que pensar en años. Le harían falta para que consiguiera alcanzar de nuevo el borde de aquel precipicio. Pero ¿cómo de repente se hacía en la habitación tanta oscuridad? Seguía siendo plena tarde. Con un esfuerzo supremo, Giuseppe Corte, que se sentía paralizado por un extraño entumecimiento, miró el reloj que estaba sobre la mesita al lado de la cama. Eran las 3:30. Volvió la cabeza hacia la otra parte y vio que las persianas, obedientes a una misteriosa orden, descendían lentamente, cerrando el paso a la luz.